Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la cual estén viendo el presente video. Mi nombre es John Alexander Rico Franco y soy ingeniero de sistemas con más de 12 años de experiencia como consultor, tanto público como privado, en temas de seguridad informática, ciberdelincuencia, blockchain, criptografía aplicada y demás aristas propias de la ciberseguridad moderna. Y también soy miembro de la Corporación Universitaria Republicana como elemento del grupo de investigación GIDIS, en donde también hemos explorado e investigado temas de seguridad informática, pero vistos desde el área de la academia. Y bueno, el día de hoy vengo a hablarles un momentico sobre la evolución de los ataques cibercriminales expuestos en plena época de pandemia y cómo la comunidad ciberdelincuencial ha mutado a través de esta, una de las épocas más lúgubres y críticas de la humanidad moderna, aprovechándose del caos y la confusión propia de esta crisis salubre que nos presentó la abrupta irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. También la idea de esta ponencia es dar un poco de claridad sobre cómo actualmente y en una época de pospandemia estas estrategias pueden afectarnos aún, cómo estos entes criminales han evolucionado y han modificado sus estratagemas de ataque para afectarnos en un ciberespacio bastante convulsionado y bastante anárquico en estas épocas pues de reformación y de búsqueda de un punto de equilibrio en nuestras vidas tanto presenciales como digitales. Espero les guste y muchísimas gracias por todo. Entonces, en el convulsionado y irregular transcurso de los años 2020 y 2021, en donde se experimentaron los picos más extremos de transición de la pandemia por el coronavirus, infortunadamente la comunidad ciberdelincuencial mundial se ha posicionado como un agente irruptor y vandálico crítico, puesto que han evolucionado y absorbido este nuevo y caótico panorama tecnológico moderno, el cual ha incrementado de manera alarmante la cantidad de potenciales víctimas para estos entes delictivos, lo cual ha impulsado y potenciado la ejecución activa y eficaz de inéditas estrategias cibercriminales con enfoque y aprovechamiento del pánico asociado a esta era siniestra de la humanidad. Y es que gestionando una actividad de reevaluación en el presente de aquellas arremetidas informáticas temáticas sustentadas en el miedo y la desinformación propias de una sociedad en anarquía y pánico, se puede evidenciar claramente que son tres los puntos focales aprovechados por los ciberdelincuentes para su orquestación, diseño y despliegue, los cuales me permito presentar a continuación en el presente recurso de divulgación investigativa republicana. Esto con el fin de poder dar un poco más de transparencia en este nuevo contexto informático post pandemia, el poder aprender de las situaciones nefastas vistas en una de las eras más lúgubres de la humanidad y gestar un proceso de concientización académica referente al hecho de que nuestra vida digital, enmarcada en la Internet, tiene múltiples enemigos, los cuales tienen el potencial de ser muy dañinos y pueden afectarnos brutalmente y de manera etérea a través del ciberespacio. Ya en referencia a los modelos de estafa electrónica con temática al COVID-19, se debe recalcar que una de las metodologías de agresión digital preferidas por los cibercriminales en los puntos más sensibles de la pandemia fue el uso indiscriminado de campañas de phishing temáticas, en donde éstas se pueden especificar de una manera muy superficial como acciones con finalidad de fraude ejecutadas en entornos tecnológicos y en particular a través del ciberespacio. Y es que son muy efectivas estas metodologías de engaño virtualizadas, ya que se fundamentan en el aprovechamiento malicioso y eficaz del halo de anonimato que los medios informáticos proveen actualmente, logrando así que estos entes criminales puedan manipular nociva y libremente a sus potenciales víctimas, al punto de que éstas revelen todo tipo de información sensible o privada, sea tanto propia como de terceros.
Ya en cuanto a su implementación activa, los esquemas de phishing tematizados se gestionan a través de múltiples mecanismos sintetizados e idealizados para el despliegue de actividades de estafa electrónica, las cuales están fundamentadas en herramientas computacionales elementales que van desde elaborados portales web piratas que copian y suplantan totalmente a los originales hasta simples metodologías psicológicas propias del uso perverso de la ingeniería social. Por ende, debemos tener muy presente que en plena época de crisis sanitaria y en los tiempos de pospandemia, los cibercriminales han encontrado y perfeccionado una fuente inagotable, cíclica y alarmante de esquematización y refinamiento de estrategias de phishing con temáticas propias al COVID-19, las cuales se han diseminado libremente y salvajemente en estos tiempos tan convulsionados y caóticos a través de todo el ciberespacio y por medio de múltiples canales de comunicación digitales diversificados, como lo son las redes sociales, las plataformas de telecomunicaciones temáticas, los servicios de correo electrónico, entre otros. Por lo cual, no podemos olvidar que estos elementos de estafa digital se mantienen indefinidamente flotando en una nube electrónica hasta que son eliminados por sus dueños o por las autoridades de la ley facultadas para dicho fin, lo cual indica que al momento de estar navegando a través de la Internet podemos encontrar ecos activos de estos ataques y que podemos ser víctimas involuntarias de estos. Y es que haciendo un simple ejercicio de memoria, se puede traer al presente el hecho de que una vez se ratificó la declaración de epidemia a nivel mundial, casi inmediatamente empezaron a circular un sinfín de fake news y de otro tipo de publicaciones digitales quiméricas, las cuales tenían como única finalidad el suplantar a comunicados oficiales de entidades gubernamentales o sanitarias a todo nivel y con el objetivo de aterrorizar a toda clase de personas por medio del aprovechamiento delictivo del caos propio de cualquier tragedia mortal de índole global. Y es que también ha sido tan productiva y eficaz esta táctica de engaño electrónico temático al COVID-19 que aún actualmente los cibercriminales la siguen explotando esporádicamente, al punto que han evolucionado sus métodos de estafa y ampliado sus objetivos y rango de influencia dañina en esta era de la pospandemia, ya que no solamente apuntan al robo de datos críticos o con un alto grado de sensibilidad para sus dueños o terceros, sino que ahora también se conforman con el habitual robo de datos digitales de sus víctimas, las cuales son fácilmente compilados por medio de múltiples acciones maliciosas y enfocados a minar la psique humana. Sobre este apartado, se debe traer a colación que en el trasegar de toda la etapa de crisis sanitaria y en esta época de pospandemia, se ha visto drásticamente que uno de los cimientos de la informática moderna, como lo es el software, se ha visto fuertemente afectado desde sus raíces hasta sus vertientes más contemporáneas, puesto que en el momento en el cual se declaró el aislamiento social mundial, pasamos a depender casi a totalidad de múltiples herramientas y plataformas basadas en algoritmos computacionales y de arquitecturas tecnológicas modernas. Esto en búsqueda de construir un modelo de interacción humano virtualizado y remoto que fuese robusto y flexible ante los requerimientos caóticos propios de una emergencia histórica. Así que recordando aquel escenario informático referenciado drásticamente por una necesidad imperiosa de encontrar un nuevo punto de equilibrio mundial, el cual fuera completamente centralizado en las interacciones humanas no presenciales y basadas en los recursos computacionales disponibles. Por ende, se materializó una primera estrategia de respuesta fundamentada en la tecnología a la mano y articulada a través del ciberespacio, esquematizando así un rápido y adaptable modelo de solución computacional y virtualizado donde, obviamente, se presentaron ciertas falencias y limitantes, pero que fue oportuno y dúctil para las condiciones críticas experimentadas en esta época infortunada de la humanidad.
Y es que prosiguiendo con este viaje en el tiempo y remontándonos a inicios del 2020, en el instante en el cual se formaliza el estado de alerta sanitaria y se implementa el confinamiento preventivo humano, se instaló desprolijamente una estrategia de solución ante tan desfavorable situación mundial, la cual se fundamentaba prioritariamente en un modelo de interacción social remoto, el cual, ahora y bajo el marco de contraste propio del tiempo transcurrido y desde un punto de equilibrio postpandémico, esta primera respuesta llegó de la mano de múltiples falencias en los apartados de diseño, desarrollo y consumo de todo tipo de aplicaciones de software, las cuales tuvieron repuntes de uso y de abuso más que avasallantes en el ciclo de confinamiento más álgido y desconcertante de la pandemia. Esto debido a que estas herramientas son y siempre y serán una de las piedras angulares de cualquier solución o respuesta basada en herramientas tecnológicas. Por ende, todo tipo de software comercial como privativo pasó a ser declarado como un insumo crítico y sensible de dicha respuesta ante aquel estado de alerta sanitaria. Así que desafortunadamente el reto dado por la pandemia y la necesidad humana de permanecer activos desbordó con creces las proyecciones más extremas de consumo de múltiples herramientas de software implementadas para una migración orgánica y transparente hacia una virtualidad masificada de la humanidad, lo cual tomó por sorpresa a la gran mayoría de empresas desarrolladoras de aplicaciones informáticas, las cuales manejaban unos niveles de producción y de seguridad prepandemia algo desbalanceados y arbitrarios, donde siempre se le daba prioridad a la funcionalidad sobre la protección, pero que ahora resalta de manera escandalosa en las aplicaciones con las cuales cimentamos y conservamos a esta refundada nueva cotidianidad humana. Y es que obviamente este apartado de transición mundial no pasó desapercibido para los ciberdelincuentes, los cuales detectaron casi inmediatamente un nicho de ataque más que fructífero para sus quehaceres dañinos, el cual se fundamentaba en el aprovechar criminalmente de las deficiencias y vulnerabilidades nativas de cualquier aplicación de software puesta a prueba en la era del coronavirus. Y bueno, y prosiguiendo con la remembranza, se recuerda claramente que fueron muchas las alertas y ataques informáticos que se evidenciaron y declararon en múltiples elementos tecnológicos hacia los primeros meses de la pandemia, en particular sobre las herramientas de software, sean estas cotidianas o no, lo cual evidenció una necesidad mundial de protección de todo tipo de datos digitales, los cuales fluyen en muchas ocasiones de manera desbocada e insegura por este tipo de aplicaciones de software y que transitan por un medio tan incierto y volátil como lo es el ciberespacio actual, desnudando así las falencias de una producción de software industrializada y eficiente en ciertos rublos, pero endeble y descuidada en el apartado crítico de la seguridad informática post-pandemia. Otro de los grandes efectos negativos a nivel de la seguridad de la información que se ha presentado a través de todo el ciberespacio en estas fechas de crisis mundial y que se encuentran completamente relacionadas a las primeras fases de la pandemia fue la especulación y escasez global de implementos de limpieza generales y clínicos, utilizados habitualmente para proteger y desinfectar a los no contagiados por el COVID-19 o para curar a la población ya infectada por dicho virus. Y es que desde las primeras etapas de la pandemia, los elementos básicos de protección y limpieza idóneos para la desinfección, cuidado y cura de enfermedades virulentas altamente contagiosas se vieron absolutamente acaparados y fuera de distribución por el agotamiento de sus inventarios, lo cual influyó y magnificó drásticamente la sensación de peligro en la población en general, sentimiento el cual se incrementó alarmantemente con una alza desmesurada en los precios de los elementos hospitalarios y de limpieza de primera necesidad, la cual fue gestada maquiavélicamente por terceros especulativos e inescrupulosos que vieron en esta crisis sanitaria a un escenario ideal para incrementar miserablemente sus beneficios capitalistas e impulsar mezquinamente a sus empresas.
por lo cual dicho panorama adverso y tóxico esquematizó un escenario más que ideal y ventajoso para los criminales informáticos interesados en explotar y capitalizar al máximo la sensación de pánico y descontrol en aquellos tiempos lúgubres de la humanidad moderna. Y es que para estos actores delincuenciales se les facilitó la elaboración y venta descontrolada de productos adulterados o fraudulentos supuestamente eficaces para el cuidado y recuperación de infecciones ocasionadas por el coronavirus, los cuales fueron promocionados viralmente en plataformas de comercio electrónico de dudosa reputación o directamente exhibidas agresiva y clandestinamente en la dark web por medio de redes sociales con limitados controles de publicación y otros canales de comunicación digitales altamente magnificados y con gran apertura a la población general mundial. Entonces, al proseguir con el análisis sobre aquel comportamiento generalizado, desproporcionado y miserable, expuesto por gran parte de la comunidad ciberdelincuencial en pleno auge de la pandemia y en lo visto en estos primeros vestigios de su correspondiente pospandemia, se puede promulgar que estos actores, al margen de la ley, han demarcado, evolucionado y perfeccionado todas las actividades propias de un mercado negro electrónico titánico, invisible y casi inexpugnable, enfocado hacia el comercio ilegal de productos o servicios fraudulentos o falsificados relacionados directa o indirectamente con el COVID-19, donde la más contundente y repetitiva estratagema detectada sobre este actual criminal en particular es la relacionada con la supuesta venta libre y confiable en la Deep Web y en sus circundantes de supuestas vacunas contra dicho virus, donde es de aclarar que estas actividades mercantiles peligrosas y engañosas eran y son implementadas clandestinamente en darknets especializadas en el comercio negro electrónico clínico, en las cuales, al navegar por sus torrentes digitales turbias y falaces, aún se encuentran vestigios de un sinfín de portales de e-commerce piratas, en los cuales se ofrecían indiscriminadamente y en plena época de crisis supuestas ampolletas milagrosas y otros elementos artesanales prodigiosos contra el coronavirus, que en muchas de las ocasiones eran meros espejismos mercantilistas diseñados y ejecutados para estafar unas cuantas migajas representadas en criptodivisas a la víctima en turno o para comerciar rauda y tóxicamente productos adulterados o falsificados que tenían todo el potencial de ser mortales para aquellas personas que creyeran ciegamente en estos y de sus supuestos vendedores desinteresados y altruistas. Así que teniendo estos conceptos en mente, una primera conclusión de esta actividad investigativa digital es que se debe recalcar el hecho de que estas estrategias cibercriminales previamente expuestas no son únicas y ni su implementación técnica siempre será la misma. Por lo cual se debe tener muy presente que estos actores delictivos ahora más que nunca son más recursivos y brutales que antes de la pandemia, ya que ahora estos buscan explorar al máximo el estado de caos y atiborramiento del ciberespacio post-pandémico. Y es que aún en las fases de esquematización y adopción de una nueva realidad mundial gestada en la pospandemia, los esfuerzos de los entes cibercriminales siguen en aumento, tratando de aprovecharse de las secuelas dejadas por esta era oscura y triste de la humanidad y ya no tanto desde los miedos y prevenciones propios de este virus mortal, sino de las consecuencias globales, drásticas y desafortunadas dejadas a su paso. Por ende, se concluye finalmente que el panorama tecnológico mundial ha cambiado radicalmente en el transcurso de esta pandemia por el coronavirus y en el correspondiente transitar de una pospandemia imberbe y precoz, en donde el estado de equilibrio entre la seguridad informática y la ciberdelincuencia ha mutado y escalado peligrosamente, al punto en el cual ahora más que nunca todos somos potenciales víctimas de estos actores vandálicos virtualizados y que ellos no demuestran ningún escrúpulo o compasión al momento de aprovecharse criminalmente de cualquier descuido que efectuemos en el ciberespacio de la era del COVID-19.
Así que como idea de concientización final y global de este producto digital de investigación, quiero traer a colación el hecho de que las prácticas cibercriminales previamente indicadas no son solamente una época de crisis y pánico mundial, sino que son parte de la cotidianidad del ciberespacio. Por ende, son peligros constantes, alarmantes y vigentes en esta, la era de la computación y de la información, en donde el enemigo ya no se encuentra acechando en una esquina lúgubre y sucia de la ciudad o en nuestras pesadillas con un guante adornado de filosas cuchillas, sino que ahora puede estar virtualmente en nuestros hogares, junto al computador de la mesa de familia o en el dispositivo móvil en el cual posiblemente se está visualizando este video. Por lo cual me despido esperando que este elemento de divulgación académica e investigativa le haya sido de ayuda y de utilidad para despejar muchas preconcepciones que se tenían en esta era de la pandemia por COVID-19 y cómo debemos transitar hacia un estado de asociación y de uso responsable de las telecomunicaciones y de la computación en esta era de la pospandemia. Para mayor información y referencias sobre este tópico en particular, se invita a consultar otros productos digitales de investigación gestados desde el Centro de Investigaciones y la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Republicana y bajo el marco de trabajo del Grupo Republicano GIDIS, los cuales se compartirán junto con este video y que se enfocan sobre la exploración de la abrupta irrupción del coronavirus en nuestra realidad y cómo este hecho histórico ha sacudido los cimientos de la humanidad y ha gestado una transición y evolución prematura, pero muy necesaria, de la seguridad informática contemporánea en búsqueda de mitigar al máximo las repercusiones negativas de la pandemia y allanar un campo fértil de la nueva cotidianidad tecnológica post-pandemia. Espero sean de su agrado y provecho. Y bueno, mil gracias por la atención prestada y dependiendo de la hora en la cual se esté viendo este video, les deseo a todos un excelente resto de día, tarde o noche.